Ahora, para continuar, no saben lo emocionada que estoy de presentar este panel, primero porque todas las empresas que están con nosotros fueron supremamente difíciles de concretar, y lo digo es porque son personalidades que realmente conocen mucho sobre el tema y que han estado en procesos de levantamiento de capital recientemente. Sé que cada una de sus experiencias va a ser determinante a la hora de responder como las preguntas que tenemos planeadas para este panel. Asimismo, nuestro moderador Guillermo Guzmán es una persona que ha sido aliado de Colombia FinTech durante mucho tiempo. Nos ha ayudado a organizar eventos de inversión, rondas, preparar empresas precisamente para que hagan un buen pitch, que tengan un buen deck, que tengan todo el conocimiento, ya sea normativo, jurídico, a la hora de hablar con el inversionista y que conserven, digamos, como la esencia de la empresa. Entonces lo quiero presentar. Él es el director de ASO Startups, es emprendedor inversionista y actualmente también es General Partner de Indio Venture Capital. Él es consejero para la TAM en Loyal VC, inversionista en Residence para el Founder Institute, todo lo que es Colombia y Ecuador. Y pues como les digo, tengo ese honor de que Guillermo nos modere este panel que va a estar compuesto por Martín Veloc, CMO de Walla, David Conde, CEO de CoinScrap, Isabel Cabrero, CMO de Belbo, y Eric Padilla, Head of Growth en DAP, empresa mexicana. Entonces, nada, simplemente agradecerles a todos, bienvenidos. En verdad que es un placer tenerlos a todos aquí el día de hoy y voy a estar con los oídos bien abiertos para escuchar todo lo que tienen para contarnos el día de hoy. Daniela, muchas gracias. Un cordial saludo para la amplia audiencia que tienes y para quienes seguramente van a ver esto en una grabación. Mi nombre es Guillermo Guzmán y soy el director de ASO Startups, como lo has comentado, Daniela. Tenemos el placer de moderar esta mañana este panel que se llama FinTechs que han recibido inversión. Tenemos el honor de tener presentes aquí a Isabel Cabrero, Martín Veloc, Eric Padilla y David Conde, de manera que vamos a entrar en materia presentando pues a nuestros panelistas. Comenzaremos con las damas. Isabel Cabrero, pues quien ella es Head de Marketing y Comunicaciones en Belbo, cuenta con más de 10 años de experiencia en startups tecnológicas. Isabel es una apasionada del B2B marketing enfocado a empresas software as a service. También colabora como mentora en proyectos como Adalab para impulsar la figura de la mujer en el mundo de la tecnología. Isabel, bienvenida. Paso a presentar en este momento a David Conde. David es un emprendedor de FinTech, fundó CoinScrap Finance en 2016 y ha sido su CEO desde entonces. Con su capacidad y talento para liderar un equipo, ha conseguido llevar este proyecto desde cero para convertirse en una empresa reconocida en el ámbito de la planificación financiera, trabajando con algunos de los actores más relevantes del sector, como Banco Santander, Mapfre, Generali o Seguros Caser. Ahora, CoinScrap Finance es la segunda apuesta del equipo fundador tras la fundación de TX Stock Data, cuyo producto más reconocido es Sensei Zero, un broker digital desarrollado en colaboración con Abanca, un banco español. David Conde estudió Administración y Dirección de Empresas en la Universitat Oberta de Cataluña y fue uno de los primeros planificadores financieros europeos en España. También tiene un MBA en IES, IDE y un Executive MBA de la Universidad de Nebrija, así como el FinTech Certificate del MIT y el Oxford Blockchain Strategy Program. Bienvenido, David. Entonces, paso a presentar de Argentina, Martín Veloc, es Chief Marketing Officer de Ualá. Martín vivió en España entre el año 2005 y 2012, donde obtuvo la licenciatura en Economía y en Administración de Empresas por la Universidad de Barcelona. Además, cuenta con una maestría en Finanzas de la Universidad de San Andrés. Antes de sumarse a Ualá en septiembre del año 2017, Martín trabajó 5 años en Google Argentina en distintos roles comerciales. También se desempeñó en American Express y Deloitte. También tenemos de México a Eric Padilla Torres.
Eric Padilla es el director de crecimiento de DAP, liderando la expansión de la red de pagos móviles por medio de bancos, wallets, bancos digitales, comerciales y más jugadores del ecosistema. Anteriormente, Eric se desempeñó como Chief Operations Officer, COO, donde diseñaba e implementaba estrategias, planes y procedimientos comerciales que permitieran el óptimo funcionamiento de DAP. De igual manera, estableció políticas que promuevan la cultura, la visión de la empresa. Dentro de la carrera profesional de Eric, se puede observar una amplia experiencia en el sector financiero, ya que Eric también trabajó como FinTech and Innovation Lead en HSBC y Management and Marketing Intern en BASF. Eric es egresado de la carrera de Ingeniería Industrial por el Instituto Politécnico Nacional. Bienvenidos todos. Pues para entrar en materia, vamos, después de haberles dado la bienvenida, a comenzar preguntándole justamente a Eric Padilla, ¿cómo funciona el equipo cuando el CEO está completamente enfocado en levantar capital? Bueno, muy buen día a todos. Muchísimas gracias al equipo de LATAM FinTech por la invitación. Un poquito de contexto, nosotros en 2020 estábamos, fue justo cuando me incorporé a DAP, se estaba comenzando la búsqueda de la ronda A. Considero que es una de las etapas o la etapa más difícil del brinco que tiene que dar una startup de la ronda C a la ronda A. Y en ese momento estábamos buscando una inversión de $4 millones, ¿no? Empezamos ese proceso en enero, marzo 2020 se viene la pandemia y prácticamente ya justo el VC que teníamos amarrado para esa ronda, ¡pum!, se cae, ¿no? ¿Se acuerdan de justo esa turbulencia que hubo cuando pues todos los VCs dijeron, híjole, pues para todo lo nuevo voy a tener que frenar todo porque necesito mantener a las que ya invertí a flote, ¿no? Entonces, pues, los recursos los tenemos que pues, administrar diferente. Entonces, pues obviamente ahí nos dimos cuenta, éramos 8 personas en ese momento en DAP, que pues la chamba, como decimos aquí en México, del founder, es 100% enfocarse a mantener el barco a flote, ¿no? Y eso implica pues un trabajo de tiempo completo para poder buscar esa ronda de inversión, ¿no? Porque al final pues, era una situación complicada donde pues, no sabíamos qué iba a pasar, mucha incertidumbre, y pues algo en lo que todos caímos en cuenta y acordamos es que pues, si el barco se hunde, se hunde. Entonces necesitábamos justo darle todo ese soporte al founder para que pues, realmente delegara gran parte de la operativa y su cabeza estuviera enfocada en las decisiones y la estrategia basada en la ronda, poder justo perseguir esa ronda. Entonces ahí fue donde pues es en donde nos dimos cuenta que la mentalidad del founder team que tiene que suceder en ese momento es cómo desde mi trinchera voy a buscar poder darle todas las herramientas posibles al capitán, en este caso Toño, el director y CEO y co-founder, para que él pueda, pues justo, enfocarse en ese objetivo principal que teníamos, que era, pues, sobrevivir, ¿no? Entonces, pues todos nos volvemos todólogos, ¿no? Y desde poder justo, pues meternos en temas contables, meternos en temas de nómina, y tenemos que, y justo en ese momento es crucial, porque todo el founder team tiene que estar súper convencido de las capacidades, de la misión y de justo la confianza en el capitán, son los co-founders, ¿no? Porque se viene una turbulencia de cambios, turbulencia de incertidumbre, y que es en una etapa que yo la mencionaría como la más difícil que hemos atravesado en DAP, todo un año de pandemia, donde justo fue lo que nos tardamos en poder levantar esa ronda, y tienes que estar muy consciente que te va a tocar hacer de todo, que tienes que aguantar temas de atrasos de pagos, que no sabes qué es lo que va a pasar, pero sobre todo yo justo cerraría este comentario con que tienes que estar convencido de que vas a jugártela hasta el final con el founder y que todos los que están ahí o se bajan en ese momento o se van a quedar hasta el final, cual sea el desenlace. Porque obviamente pues es un trabajo no de una persona sino de todos para poder estar 100% convencido de que pues obviamente si se concretan las cosas,
pues viene una situación muy diferente, un despegue importante, que es lo que todos buscamos, pero que también está la otra posibilidad de que no, y que aún así lo tienes que dejar todo en la cancha. Y eso es algo bien importante porque pues al final justo sucedió eso, ¿no? O sea, logramos después de un año de muchísima incertidumbre y todo eso, pues este año poder levantar esa tan esperada ronda que pues no nada más fue de 4 millones, fue de 12 millones a una evaluación increíblemente superior a la que estábamos buscando. Y pues bueno, todo pagó, pero pues justo todos estábamos convencidos que podía haber otro desenlace y estábamos dispuestos a dejarlo todo y hasta donde pues pudiera llegar, ahora sí que da, pero hasta el final con el founder y pues estar dispuestos, pues ahora sí que todo ser, pues de todo y que pues el director pues obviamente se va a salir de muchas responsabilidades, de mucha operativa y nosotros tenemos que tomar el timón en ese sentido. Eric, esto es apasionante. Tu chamba, como la llamas, esto es para que escribas una novela y por favor entonces le pases los derechos para que Daniela publique en Colombia FinTech una novela y que creamos una serie, un reality show. Muchas No, gracias. Esto es para nada. esto es el emotional roller coaster, digamos, la montaña rusa emocional. En la mañana estás hilarante, en la tarde estás preocupadísimo. Vamos bueno, te agradecemos. Es una historia apasionante. Recuerda, tenemos los derechos para la película y el libro. Completamente. Vamos a continuar con una persona que es emblemática. Se llama Isabel Cabrero. Y Isabel, te damos la bienvenida y te preguntamos cuál es la estrategia de crecimiento de una SaaS, un Software as a Service, que es tan atractiva para que el levantamiento de capital haya sido tan exitoso. Cuéntanos al respecto. Genial. Bueno, primero buenos días a todos y muchísimas gracias por la invitación y a Daniela por coordinar todo este evento que bueno, está siendo todo un éxito. Y bueno, decir con Eric también que me siento súper identificada con su historia, así que creo que podemos ser co-writers en ese libro porque creo que todos hemos sentido un poquito esa historia como nuestra. Y bueno, respondiendo un poco a tu pregunta sobre cuál es la pieza clave para el crecimiento en una SaaS, en un Software as a Service Company, pues creo que empezaría por destacar la creación de un producto que resuelva un problema muy claro de los usuarios y que sea mejor para ellos comprarlo que construirlo in-house, ¿no? Porque les puede llevar meses o años de desarrollar ellos mismos esa tecnología. Entonces, buscar ese tipo de soluciones creo que es un buen punto de partida. Otro tema más a nivel de crecimiento, pues sería empezar moviéndote por empresas más pequeñas que nos ayuden a testear y adoptar el producto y poco a poco ir escalándolo a clientes ya más enterprise. Creo que es fundamental esa frase de testeo, de ver cómo está el mercado y ir de la mano de esos early adopters, ¿no? Que van de la mano con nosotros testeando el producto, porque a veces pues tenemos un producto, ¿no? Que creemos que es increíble, el equipo de ingeniería piensa que ha hecho el mejor software y cuando se lo pasas a un cliente pues te das cuenta, ¿no? De que no está resolviendo igual sus problemas. Así que creo que es importante ir de la mano. También creo que en este tipo de modelo de negocio está muy basado en la recurrencia de ingresos, ¿no? Y eso hace también que sea algo muy atractivo a los inversores, ¿no? No que no sea un único pago, sino que sea algo que se mantenga a lo largo de los meses y de los años. Y por último, y creo que esto es una parte súper bonita del crecimiento, es que en el caso del de Velvo y de otras fintechs, es que nosotros crecemos cuando nuestros clientes crecen, ¿no? Porque al final nuestro producto, el producto de Velvo, está embebido en muchas otras aplicaciones de fintechs. Entonces, pues cuando ellos crecen, nosotros crecemos y bueno, creo que es bonito ver ese crecimiento de manera conjunta. Caramba, Isabel, pues justamente qué gotas de sabiduría tan interesantes para nuestra audiencia.
ciertamente te tomamos la palabra, Isabel. Vamos a lanzar el libro que vas a coescribir con Eric. Con Eric. Sí, la serie y el reality show. Muchas gracias. Apasionante lo que nos estás contando. Realmente creo que también cuenta mucho ese carisma con que tú te expresas y esa convicción que está centrada justamente en el problema con empatía, el problema del cliente, entenderlo y no solamente enamorarte de tu producto, sino enamorarte más bien del problema. Es muy interesante. Muchas gracias, Isabel. Bueno, continuamos ahora en el continente europeo, en España, con David Conde, de CoinScrap Finance, y vamos a preguntarle algo que me parece intrigante. ¿Cómo es posible, David, cómo es posible ahorrar gastando, que es lo que, digamos, es tu moto? ¿Cómo es posible ahorrar gastando y cómo lo ven los inversionistas en CoinScrap? ¿Cómo ellos te han comprado esa idea? Cuéntanos al respecto. Sí, hola, buenos días y muchas gracias por habernos invitado muchas gracias a Colombia FinTech. Es un placer compartir pues, lo que hacemos en CoinScrap con vosotros. Antes de empezar también, añadir que yo creo que podríamos añadir un capítulo más al libro de Eric, porque nosotros en plena pandemia, en nuestra ronda anterior, fuimos la última inversión de dos de los fondos que habían decidido cerrar y vamos, poco más que tuve que ir a casa de los representantes de los fondos para que nos permitiesen cerrar esa última ronda, porque después de haberla trabajado, de tener el term sheet, de tenerlo todo, pues estaban dudando si cortar el grifo. Empezando con lo que hacemos, nada, nosotros me gustaría decir que la idea fue nuestra, pero realmente nos basamos en una aplicación que existe en Estados Unidos que se llama Acorns, que lo que hace es te permite redondear las compras que haces con tarjeta y automáticamente transfiere la diferencia a productos de ahorro e inversión. Con lo cual, pues consigues ir acumulando, es como ese plato que cuando llegas a casa dejas tus monedas, pues lo digitalizamos y lo llevamos al teléfono móvil. Y nacimos como un B2C, como una aplicación B2C en la que apoyándonos en partners financieros, pues conseguíamos pasar esos pequeños montos, esas pequeñas cantidades, desde la cuenta de ahorro del cliente, pues a un producto de inversión que te permitiese ahorrar para el medio o para el largo plazo. No recuerdo, compañero, que estaba hablando, pero esto lo lanzamos en 2017, que estaba hablando antes al panel. Lo lanzamos en 2017 y nos dimos cuenta que monetizar una aplicación de ahorro en España iba a ser muy complicado. La gente no quiere pagar en general, pero pagar por ahorrar, pues menos todavía, y que íbamos a necesitar una cantidad de dinero enorme para intentar convertir ese modelo en un modelo rentable. En 2018, y eso yo creo que fue uno de los grandes éxitos, el haber decidido pivotar pronto y entender el mercado y darnos cuenta de que este modelo sería muy complicado escalarlo, decidimos ofrecer esa tecnología porque la verdad es que la aplicación funcionaba muy bien, teníamos muchos usuarios activos, pues es ofrecer esa tecnología en marca blanca a bancos y aseguradores. Con lo cual cerramos nuestro primer cliente con EvoBanco, un banco español digital, y nos dimos cuenta que con un solo acuerdo podíamos llegar a millones de clientes. Con lo cual teníamos la parte buena, que era la escalabilidad y la tecnología, y no teníamos la parte mala, que es pues toda la necesidad de inversión, que ya la estaba haciendo el banco por nosotros. Y nada, desde ese momento la verdad es que los ingresos comenzaron a subir y ahora, como comentabas tú al principio, pues trabajamos con varios de los grandes players del sector financiero aquí en España. A nivel financiación y cómo lo entendieron los inversores, tuvimos una primera ronda en ese modelo B2C, pero no empezamos a tener atracción o tracción por parte de los inversores hasta que pivotamos en el B2B y fuimos capaces de demostrar tracción con poca inversión en marketing. Y ese es un poco el camino que nos ha traído hasta aquí. Pues David, esto le añade cierto suspenso y drama al libro que pues Daniela va a escribir, de manera que no dudo que va a ser un bestseller. Y bueno, es apasionante lo que nos cuentas y
realmente es una forma muy inteligente de salir al mercado, subiéndose sobre ese portaaviones, si se quiere, y es un consejo, un secreto que puede seguir nuestra audiencia de cómo llegarle a miles de usuarios finales, seguramente aliándose con un conector como lo hicieron ustedes. Muy, muy, muy inteligente. Vamos a continuar ahora con alguien que es realmente una estrella, si se quiere, en el panorama fintech mundial. Estamos hablando de Ualá. Martín, bienvenido. Se habla de Ualá como el próximo unicornio en LATAM. Entonces, ¿cuál es el valor que ustedes han recibido de los inversores, aparte obviamente del dinero, y por qué ustedes van a ser ciertamente ese siguiente unicornio en Latinoamérica? Bueno, ¿qué tal a todos? Primero, espero que no me dejen afuera del libro. Desde Ualá nos interesa mucho participar. Tenemos más o menos 4 años de historia en el mercado, así que creo que podemos aportar algunos capítulos para el bestseller. Ualá es un ecosistema completo de pagos y cobros que salió al mercado en octubre del 2017 en Argentina y básicamente le permite a cualquier persona mayor de 13 años en Argentina manejar sus finanzas personales a través de Ualá. Puede recargar la tarjeta de transporte, pagar facturas, comprar con una tarjeta, invertir, sacar un préstamo. Estamos en México y en Argentina, en México desde el año pasado. Y la verdad que tuvimos la suerte en estos 4 años de que nos acompañen un montón de inversores internacionales de renombre, expertos en tecnología y expertos en finanzas. Ya llevamos levantados más de 500 millones de dólares en diversas rondas. Nuestra última ronda, la ronda más importante, que fue hace poco más de un mes, levantamos 350 millones de dólares en una ronda liderada por SoftBank y Tencent, y en ese momento nos convertimos en unicornio. Ya somos un unicornio, alcanzamos una evaluación de 2.450 millones de dólares, lo cual es un hito muy importante para nosotros, pero la verdad es que nunca fue un objetivo nuestro cuando lanzamos en octubre del 2017. Nuestra misión es traer los servicios financieros en América Latina al siglo XXI y en eso estamos enfocados, en traer esas finanzas y hacer que cualquier persona en cualquier lugar de México o Argentina pueda manejar sus finanzas desde un celular, independientemente de la edad que tenga, de dónde viva, de su género, etc. Así que súper contentos con estas rondas que, bueno, lo que hicieron fue apoyarnos en todo este camino a lo largo de 4 años para lograr tener más de 3 millones de tarjetas emitidas en Argentina, miles de préstamos, más de 1 millón de personas que invirtieron por primera vez en una solución financiera gracias a Ualá. Así que somos un unicornio, pero es simplemente un punto en el camino y el recorrido que tenemos que hacer porque todavía queda un montón por hacer. A grandes rasgos, la mitad de la población en América Latina está bancarizada, entonces queda un montón de trabajo por hacer para meter a millones de personas adentro del sistema financiero y que puedan manejar sus finanzas desde un celular de la misma forma que pueden ver una serie o mandar un mensaje. Estamos en ese camino y súper orgullosos del acompañamiento que recibimos de nuestros inversores. Algunos de ellos ya los nombré antes, como Tencent o SoftBank, pero también nos acompañaron Goldman Sachs, Ribbit, Point72, Kevin Ryan, bueno, un montón de inversores en estos más de 4 años. Pues Martín, claro que sí, estás invitado a ser parte del libro y obviamente ahora que eres un unicornio, de pronto con Daniela se puede discutir la financiación de la serie y del reality show. Por supuesto. Complacidísimos de tener todos estos tips, todas estas gotas de sabiduría pura, de manera que vamos a abrir el panel para una pregunta para todos. La pregunta es, ¿cuál fue la estrategia que les funcionó para levantar capital, teniendo en cuenta que tenían corto tiempo para iniciar una ronda de inversión? Es decir, ¿cómo se optimizó? ¿Cuál fue el protocolo? ¿Cuáles fueron esas técnicas para que el tiempo les permitiera realmente
levantar en tiempo, levantar la ronda, pues digamos, de acuerdo con la programación que ustedes tenían. Vamos a empezar con Isabel. ¿Qué opinas al respecto? Sí, pues permíteme, Guillermo, que quiero volver a un punto que ha comentado Martín y creo que es súper importante, ¿no? Porque estamos hablando, ¿no? de todas estas rondas de inversiones, de los millones, etc. Pero creo que es súper importante, ¿no? Destacar qué misión tan bonita, ¿no? hay detrás de todo esto, y creo que Belbo está muy en línea con lo que ha comentado Martín, ¿no? Cómo queremos, ¿no? acercar mejores servicios financieros a toda la población en Latinoamérica y por fin, ¿no? romper esa brecha que hay ahora mismo de ese 50% de personas que ahora mismo están bancarizadas. Y bueno, creo que eso es importante, ¿no? como tenerlo en cuenta. Y ya volviendo así a tu pregunta, bueno, sí que ha sido todo como, en nuestro caso en Belbo ha sido todo como muy rápido, en muy poquito tiempo. En 2019, Pablo Viguera y Oriol Tintoré, que son nuestros founders, pasaron por YC Combinator y en 2019 fundaron la empresa, en 2020 pasaron por YC Combinator, perdona, y en 2020 levantaron los primeros 10 millones de la ronda Semilla. Y justo un año después, pues en junio de este año, fue la Serie A, donde ya pues, fueron de 43 millones. Y bueno, también pues, respaldados, ¿no? por grandes fondos de inversión como Casec, Funders Fund, Maya Capital. Y ha sido todo como muy rápido, ¿no? Yo me uní al equipo justo en agosto y ya ves, en apenas unos meses el sueño de toda persona de comunicación estaba anunciando nuestra Serie A, ¿no? O sea, así lo viví yo desde llevándolo a mi terreno de comunicación. Y bueno, ¿y qué estrategia les funcionó, ¿no? a Pablo y a Uri personalmente en todo este proceso? Pues yo creo que es que empezaron a tener conversaciones con los inversores desde el principio de la empresa. O sea, ahí en el 2019, cuando estaban ya en YC, o sea, ellos ya empezaron a entablar como esta relación con los inversores, ¿no? Que se lleva casi una relación muy de amistad y como muy personal. Y bueno, creo que eso ayudó también a que los inversores pues enseguida comprobasen pues la ambición de los dos founders, pero siempre con muchísima humildad, que creo que es importante, siempre con los pies muy en la tierra, yendo poco a poco, y creo que eso ayudó, ¿no? O sea, que los propios founders supiesen transmitir esa pasión, esa ambición, pero con esa humildad a los que son ahora nuestros inversores y que hayan seguido apostando por nosotros. Creo que también tenían muy bien validado el mercado, ¿no? O sea, en plan, habían visto, en nuestro caso, que es un modelo de Open Finance. Ellos ya habían visto esto en Europa y en otros, continentes. Entonces, pues creo que tenían como ese know-how y pudieron implementarlo y adaptarlo al mercado latinoamericano. Y también pues eso que comentaba antes, ¿no? De siempre muy de la mano con nuestros clientes, con esos primeros que confiaron en nosotros, nos dieron feedback, nos dijeron, no, mira, esto no, esto sí. O sea, creo que ahí hay que estar, ¿no? Como atar ese cable a la tierra y no perder nunca el por qué hacemos esto. Y bueno, sí que es verdad que en nuestro caso todo el tema de la pandemia aceleró un poco el proceso, ¿no? Porque de repente pues hemos visto cómo el mercado en Latinoamérica de repente se empezó a impulsar mucho porque hubo que digitalizar, ¿no? un montón de cosas y hacer estos procesos como de repente un cambio que hubiésemos necesitado muchos años, pues se ha acelerado. Y creo que eso en el caso de Belbo, pues bueno, no que nos ayudó, porque obviamente no ha ayudado a nadie, pero sí que fue un motor de aceleración. Y nada, eso sería por mi parte. Muy, muy interesante, Isabel. De hecho, pues la conclusión es que tu relación con los inversores se construye mucho antes, desde mucho antes de necesitar el dinero. De alguna forma, es una relación que pues debe construir confianza y eso toma tiempo. Una pregunta muy al margen, ¿y cuántas veces te dijeron que no
Es decir, se puede interpretar un no como no ahora, pero posiblemente sí después. ¿Cuántas veces, o háblanos al respecto, o sea, cuando te dicen que no, en virtud de que comenzaste a construir esa relación con mucha antelación al momento de realmente levantar tu ronda, ¿cómo fue tu reacción? ¿Cuántas veces te dijeron que no y cómo tú reaccionaste ante ello? Pues en mi caso, la verdad que toda esta relación con los inversores la han llevado directamente tanto Pablo Viguera como Oriol Tintoré, que son los founders de Belbo, pero me consta que ha habido varios nos, o sea, no es todo sí, sí, sí. Pero creo que han sacado como una lectura siempre muy positiva en plan de ¿por qué no? O sea, porque es un no, pues vamos a aprender, vamos a coger ese feedback y no creo que sea un no que cierre puertas, ¿no? Todo lo contrario, les sirvió como aprendizaje en ese camino. Pues claro que sí, Isabel, muy interesante, una conclusión muy sabia. El no a veces te catapulta a la victoria, digamos, al sí, porque sabes, entiendes y aprendes. Vamos a continuar ahora con Eric y preguntarle lo mismo, ¿no? ¿Cuál fue la estrategia que funcionó para levantar capital, teniendo en cuenta que el tiempo era muy corto para iniciar una ronda de inversión? Cuéntanos cuál fue tu experiencia, Eric, y qué nos puedes permitir concluir al respecto. Buenísimo, Guillermo. Excelente pregunta. Justo recapitulando un poco en dónde estábamos, pues bueno, empezamos justo como tú bien lo mencionaste, a recibir muchísimos nos, ¿no? Entonces, pues obviamente las puertas en ese momento y en un contexto muy particular que era el inicio de la pandemia, pues obviamente había muchísima negativa para los VCs de nuevos ventures. Entonces, lo primero que hicimos fue justo no descartar a nadie. O sea, de lo primero que les puedo compartir que nos funcionó muchísimo fue armarnos el pool de potenciales inversores más grande que pudiéramos. O sea, empezar a buscar y recordar quienes incluso antes habían dicho que no. Y justo eso fue lo que nos ayudó muchísimo a poder aguantar un poco y el que nos dio el salvavidas para poder continuar con esa búsqueda de la ronda a manera de una ronda puente, si lo queremos ver así. Entonces, había un inversionista, digo, y en este tema de todo lo, y les voy a compartir un poco de la historia que nos pasó. Había un inversionista que yo cuando trabajaba en el banco, en HSBC, pues yo lo conocía y ya conocía a Toño, que era que es nuestro founder. Entonces, pues era un conocido en común y ya había descartado a DAP de sus potenciales inversiones. Y yo le dije, Toño, hay que volver a hablar con él, porque en ese momento él conoció el modelo anterior, donde éramos una wallet y un QR, ¿no? Nosotros somos pagos móviles, y en ese momento éramos un mercado pago chiquito, o sea, una wallet, un QR. Y justo cuando pivotea es cuando yo me uno a DAP y le digo, este VC no conoce este nuevo modelo y estoy seguro, no, es que él me dijo que no es que no descartes a nadie, Toño, ahorita necesitamos el abanico de opciones más importantes, ¿no? Entonces fuimos y después de pues, tantas negativas, justo este fondo de capital fue el que nos permitió tener ese salvavidas emergente porque de plano ya no había dinero, entonces justo nos permitió tener pues salvavidas para poder seguir buscando la ronda principal, ¿no? Entonces sería de los primeros consejos, no descartes a nadie, voltea a ver hacia atrás, busca a quien puedes considerar como cualquier potencial inversor. Y el segundo consejo importante que les diría es asesórense muy bien con un experto, con una consultora, con un fondo que se dedica a eso, porque como les comentaba, nosotros teníamos una evaluación que decíamos, no, pues con base a lo que tenemos y con algunos financieros y apoyo de justo algunos consultores no tan especializados, pues tenemos cierta evaluación, pero en el momento que estos VCs que entraron en esta ronda Bridge nos presentan a consultores que se dedican y se especializan en eso, pues justo logramos armar una evaluación mucho
3X, mucho más importante que eso. Entonces, sí fue muy importante para nosotros podernos asesorar y tener justo esa estrategia que nos permitió poder buscar algo mucho más grande de lo que pensábamos. Y por último, ya no busquen el recurso de las notas convertibles. Es un recurso súper importante para poder aguantar en lo que puedes levantar la ronda, porque justo como les mencionaba, o sea, teníamos muy claro que teníamos que mantener el barco a flote en ese momento. Entonces, las notas convertibles, los safes, digo, para no profundizar en eso, son recursos también de inversión. Entonces, yo les diría que esos son los 3 puntos que nos funcionan muchísimo a nosotros. Pues, Eric, muy concreto, lleno de sabiduría. Esto estamos seguros que la audiencia está tomando nota, pero recuerden, viene el libro escrito por Daniela, la película y el reality. Seguimos ahora con David Conde en España, y la misma pregunta, ¿cuál fue esa estrategia, digamos, para que en un corto tiempo pudiesen levantar la ronda? Ya nos comentaste que fueron seguramente los últimos ahí en la sala de espera, y eso es muy, muy chistoso, muy, muy divertido si se quiere. Ajá, ¿cómo lo manejaron ustedes? Cuéntanos detalles acerca de cómo lo hicieron para que nuestra audiencia tome nota. Bueno, Guillermo, desde esa ronda cerramos otra ronda posterior, pero bueno, en ese sentido sí, esa primera, digamos, fue un poco en la que cuando ya no te esperas que nada pueda pasar con todo firmado, pues, y eso yo creo que es un aprendizaje que también hay que tener. Yo siempre le digo a mis socios que la ronda no está cerrada hasta que el dinero está en el banco. E incluso hasta que está gastado el dinero. Pero bueno, normalmente cuando ya lo tienes en el banco, algo malo tiene que pasar para que se complique. A ver, Isabel y Eric, yo creo que ya han comentado pues, al final varias de las claves, ¿no?, a la hora de cerrar una ronda de financiación. Yo, por añadir algunos apuntes más, uno, el primero es tener la documentación preparada. Algo que parece tan obvio, y tener una muy buena documentación. De hecho, vale la pena invertir recursos en diseño, porque al final, bueno, al final estás vendiendo, en este caso estás vendiendo tu empresa, no estás vendiendo tu producto, con lo cual el cuidar la presentación es casi o igual de fundamental que cuando vendes tu producto. Con lo cual, el tener una muy buena documentación y preparada inmediatamente para, al acabar esa reunión con un inversor, darle no solo el deck, sino que también las proyecciones, sino que el análisis de los competidores. O sea, tener un data room muy completo en el que tú puedas cubrir cualquier duda que tengan los inversores es muy importante. Y eso son muchos meses o algunos meses antes de empezar a picar en la puerta de cualquier inversor. Entonces, en ese lado, la preparación yo creo que para mí es fundamental. Luego, y también es muy importante para ir rápido también. Una vez que ya tienes la documentación, evidentemente vas a hacer ajustes, pero ya tienes mucho camino andado. La segunda de las claves es encontrar un inversor líder lo antes posible. O sea, al final, con un inversor líder te facilita dos cosas. Uno, arrastrar a los que ya tienes dentro. Al final, cuando tú llegas a un consejo o una junta con ya una propuesta de un inversor líder, pues que el resto se sume es mucho más fácil que si empiezas al revés, preguntándole a los que están dentro si irían a una ronda de financiación. Y luego, por último, estabais hablando de los noes. Yo busco los noes y es súper importante buscar los noes. Porque para los venture capital, el proceso que tienen de análisis suelen ser procesos tediosos, a veces no estás negociando con la persona adecuada y muchas veces no sabes cuál es la situación en la que estás dentro del proceso de inversión. Entonces, yo le llamo agitar el árbol. Al final tienes que saber si hay interés real o si realmente pues, solo estás hablando con un analista que tiene un objetivo de incluirte en su base de datos y realmente no está interesado en invertir en tu compañía. Con lo cual, evidentemente vas a tener noes, pero yo lo que siempre digo es que esos noes hay que conseguirlos lo antes posible para en tu funnel de captación de inversores mover a ese inversor interesado y no tenerlo en una posición que no es la que tiene que estar.
David, muchas gracias. Qué bonita analogía la de mover el árbol, la de tener todos los materiales preparados, un poco como decimos aquí en el Caribe, vestirse para la fiesta. Es decir, hay que ser bueno, pero también lucir bueno. Muy interesante. Y pues ya que tenemos este unicornio entre nosotros, pues la misma pregunta, ¿cómo manejaron ustedes ese timing, ese tiempo? Pues tenían un corto tiempo pues para levantar la ronda. Cuéntanos al respecto, Martín, por favor. Bueno, sí, yo creo que el tiempo en estas empresas nuevas es algo que siempre escasea para todo, y no es la excepción las rondas, porque el mandato de unas startups o de las empresas fintech, tecnológicas, etcétera, su mandato es el crecimiento exponencial. Entonces, un punto clave para el levantamiento de las rondas me parece que es tener un equipo dedicado a esto, para que no compita con la operación y el seguimiento de lo que tiene que continuar haciendo la empresa, que es crecer y cumplir con su misión. Entonces, me parece importante que exista un equipo dedicado y enfocado en empezar y cerrar la ronda, y que por supuesto ese equipo también tenga el soporte y la ayuda de personas, de puntos de contacto específicos de cada una de las áreas de la empresa, como puede ser marketing, como puede ser comercial, como puede ser producto, etcétera, para que puedan aportar su visión al deck que comentaba el colega anteriormente, que es súper importante la construcción de esa historia y de los puntos, los highlights más importantes que vamos a llevar al frente a la hora de contar de qué se trata la empresa en esa ronda. Pero el punto que me parece clave, y comparto las opiniones de mis colegas y para sumar uno extra, es la dedicación de un equipo específico que no compita con la operación en sí, que tiene que continuar creciendo, trayendo clientes a la empresa, cumpliendo los KPIs, porque la ronda dura unos meses, pero la empresa tiene que perdurar por años. Y después, por supuesto, en ese sentido de continuar con la misión, etcétera, bueno, el foco en el usuario, ¿no? O sea, como que concentrarse en lanzar productos rápidamente que solucionen la necesidad de los usuarios, foco en el crecimiento y la demostración del uso eficiente del capital si hubo rondas anteriores, ¿no? O sea, me parece que los inversores también están interesados en conocer el uso inteligente de que se hizo de esas inversiones, ya sea para desarrollar producto, para contratar talento, para adquirir clientes, etcétera. Pero diría que esas son las claves para operar en esta falta de tiempo. Martín, muchas gracias. Que es un comentario lleno de sabiduría. Estamos tomando muchas notas y en este panel pues hay muchos takeaways, muchas cosas para llevarnos. De manera que a nivel de conclusión, Martín, ¿qué consejos finales nos puedes dar para toda esta audiencia de emprendedores que están justamente en el proceso de levantamiento de capital? Brevemente, ¿cuál es esa suma de consejos, de acciones concretas que tú nos recomiendas? A ver, yo creo que en primer lugar es tener muy claro el problema que uno va a solucionar o el desafío que va a solucionar. ¿Sí? Es muy importante poder enmarcar eso, porque eso va a decantar en cuál es la misión de la empresa. Después es muy importante poder llevar ese problema y esa solución a una historia o a un deck para poder transmitirle a los inversores qué es lo que cuál es su misión y qué es lo que uno está haciendo, ¿sí? En línea con lo que decía el colega anterior. Es muy importante poder construir una historia sólida con un problema claro y una solución clara. Después, rodearse de los mejores, o sea, poder contratar talento y muy buenos colaboradores, porque uno no puede ser experto en marketing, en finanzas, en recursos humanos, en comercial, etcétera. Entonces, es muy importante el equipo. Los inversores valoran mucho la identificación de un problema y una solución, pero también cuál es el equipo que está encarando ese desafío y cuál es su experiencia, su expertise, su formación, etcétera, para poder lograrlo. También escuchar mucho a los usuarios, me parece que ahí hay un montón de riqueza y sabiduría para poder validar la misión, el problema, la solución, etcétera.
y yo creo que con empresas que ya están operativas y están buscando ronda una vez que están operando, ahí hay un montón de información y los usuarios están muy abiertos a compartirnos sus perspectivas, sus opiniones, etcétera, y hay que abrirse al feedback de los usuarios. Y después, por último, me parece que un consejo muy importante que les daría es rodearse de inversores que no sean solo un aporte de capital, o sea, que sean inversores que aporten dinero, pero también know-how y experiencia, inversores que hayan invertido tal vez en empresas similares en otras geografías o de industrias que puedan tener puntos en común con la suya para que puedan aportar experiencia, facilitar contactos, sabiduría respecto al desafío que uno esté encarando. Martín, qué interesante todo lo que nos dices. Nos sentimos honrados de tenerte con nosotros y agradecemos todos estos tips y consejos. Vamos a preguntarle a una persona con mucho carisma, como es Isabel, ¿cuáles son los consejos que les darías a nuestros emprendedores que en este momento están tomando nota, que te están mirando, que te están observando y que están en el mismo proceso? ¿Qué consejos y tips desde tu punto de vista ellos pueden aplicar? Pues bueno, la verdad es que coincido en varios puntos con Martín. Y bueno, quiero empezar hablando, ¿no? de buscar ese problema, ¿no? que queremos resolver y cómo pues, para nuestros clientes va a ser más importante pues, comprarlo que construirlo in-house. Creo que es importante, ¿no? identificar cuáles son esos problemas. También, ¿no? ser ambicioso, ¿no? con el mercado, pero siempre muy pragmáticos y también pues manteniendo esos pies en la tierra, ¿no? Y lo de estar cerca de los clientes, o sea, cerca de los clientes, del mercado, nunca perder esa conexión con ellos es clave porque también se puede morir de éxito y creo que es muy importante, ¿no? Tener los pies muy en la tierra porque eso también puede suceder. Y el último punto, que es lo que comentaba Martín, o sea, los empleados, el equipo, da igual cuántos millones hemos levantado, pero qué importante, ¿no? es toda la calidad profesional y humana que forman estas empresas y que sin ellas pues el crecimiento no va a ser posible. Y bueno, y un poco llevándolo a mi terreno, que es el del marketing y la comunicación y cómo he vivido yo este proceso, pues siempre me ha acompañado mucho la filosofía de mejor hecho que perfecto. Cuando yo entré era la única persona de marketing en el equipo, pues ahora mismo me tuve que mover muy rápido, muy ágil y ahora veo cosas que hice y dije, madre mía, Isabel, ¿cómo pudiste hacer eso? Pero es que tenía que hacerlo, tenía que avanzar, tenía que sacar cosas súper rápido porque era la única forma de avanzar. Así que ese mejor hecho que perfecto, a mí por lo menos me ha servido. Y sobre todo no tener miedo a probar nuevas técnicas de crecimiento, ¿no? No quedarnos en lo clásico, siempre innovar, arriesgar y bueno, y si no funciona, pues hemos aprendido, ¿no? Y lo último que diría un emprendedor o alguien trabajando en una startup es que disfruten muchísimo el proceso porque al final creo que la aventura de emprender o de ser parte de este tipo de empresas es una experiencia maravillosa. O sea, es la oportunidad de ver crecer algo desde cero y sentir que estás haciendo algo grande, ¿no? Y solo solo unos poquitos tenemos este privilegio y creo que lo tenemos que sentir como eso, como un privilegio. Pues muy interesante, estamos completamente deleitados, Isabel, con todas estas gotas de sabiduría. Creo que ya tú estás postulando el nombre del libro de Daniela, ¿Cómo no morir de éxito? Muy interesante, agradecemos tu presencia y preguntamos Muchas entonces, gracias. encantadísimos, Isabel, muy amable. Seguimos con David Conde en España para preguntarle esas gotas de sabiduría, esos tips que le das a nuestros emprendedores que están tomando nota atenta y que están en el proceso de levantar una ronda de inversión. ¿Qué nos dices? Yo un poco, Isabel y Martín se focalizaron en el problema, solución y el producto, pero mi último consejo si estás levantando fondos es que te pongas en la piel
de la persona con la que estás levantando dinero. O sea, al final, entender cómo funciona un fondo te hace mejorar mucho tu presentación. Si al final entiendes cuáles son los multiplicadores, qué son los factores clave de un fondo a la hora de invertir, pues te va a permitir enfocar tu presentación a que en el poco tiempo que te va a dar toques esas palancas que el inversor necesita escuchar. Si al final, yo siempre digo que el dinero es muy miedoso, ¿no? Si al final, en una reunión que tú tienes con un inversor, al final, bueno, sois dos personas hablando, el inversor va a juzgar lo que tú le estás contando y como salte alguna alarma de o que tu producto no es escalable o que no es replicable en otro país o las valoraciones a las que quieres llegar pues no son las que se buscan en el fondo, si alguna de esas alarmas salta, pues por muy bien que lo hagas no vas a ser capaz de levantar los fondos. Con lo cual, el ser capaz, cómo funciona un venture capital, en entender que es un limited partner, qué multiplicadores buscan los fondos en cada fase de una startup, eso para mí es fundamental. Yo no lo hice al principio, con lo cual mi recomendación es que cuanto antes los emprendedores empiecen a entender cómo funciona el venture capital. David, estamos completamente complacidos y encantadísimos de tenerte con nosotros. Muchas gracias por tu participación llena de anécdotas muy interesantes, pero llenas pues de sabiduría para que nuestros emprendedores pues aprendan y sigan el camino que tú has recorrido de una manera exitosa. Muchas gracias por tu participación y tenemos la participación de gracias a ti, de Eric desde México para que pues para el cierre de nuestro panel nos des los consejos que darías a nuestros emprendedores que están levantando una ronda de capital. Muchas gracias. Dos consejos que podemos transmitir con toda confianza porque nos ayudaron muchísimo. El primero, y retomando mucho lo que decían todos, es justo y sobre todo Isabel, es pies en la tierra y busca a esos founders que ya pasaron por lo que tú estás pasando. Eso nos funcionó a nosotros muchísimo porque ellos ya vivieron el proceso y saben qué es lo que te vas a enfrentar y conocen en dónde puedes caer, ¿no? Y en qué te puedes y a qué te puedes enfrentar. Y eso pues obviamente te pinta un camino mucho más seguro y claro, que pues, obviamente sigue con todas las variables de incertidumbre, pero que ellos ya lo pasaron, ya lo vivieron y acercarte a estos founders que hoy en día pues ya son exitosos y tienen sus rondas concretadas. Yo estoy seguro que muchos de los founders que nos están escribiendo y que nos están viendo y que si se acercaran con Isabel, con David, con Martín y escucharan sus consejos de do's and don'ts para el levantamiento de ronda, creo que pues se podrían evitar muchos dolores de cabeza y obviamente podrán acelerar muchísimo su proceso. Y el segundo es que como founder, confía en tu equipo. Confía en tu equipo. Muchas veces en este proceso de levantamiento de capital, como yo lo mencionaba, pues te queda muy poco tiempo o se ve muy limitado de estar en el día a día de la operativa, tan metido en muchas cosas, evita el micromanagement, o sea, confía en tu equipo, confía que con los que estás armando este gran sueño, también lo comparten contigo y que no te van a dejar caer, ¿no? Y que como dicen en inglés, they have your back, ¿no? Entonces, esos son los dos consejos que yo les daría. Acérquense, busquen ese consejo, busquen esa experiencia previa que alguien ya vivió y confíen en tu equipo que el startup va a seguir sin que tú tengas que estar 100% involucrado en todo. Eric, muchísimas gracias por toda esta, digamos, sabiduría, todos estos tips que son muy concretos. Veo que hay un blend, una mezcla de destrezas técnicas, pero también destrezas blandas. Y volvemos un poco al origen de que esto es el roller coaster emocional, la montaña rusa emocional. De manera que, pues, agradecido, honrado con todos los participantes, los panelistas. Esperamos que nuestra audiencia haya tomado nota completamente de todos estos tips. Recuerden que Daniela pues, va a escribir el bestseller que va a ser complemento para todos los MBAs, el reality, la serie, todo esto. Sin más que decir, pues muchas gracias y
le cedemos la palabra a nuestra anchor, Daniela Rocha Gil. Hola a todos nuevamente. Quiero agradecer obviamente a Guillermo por la moderación de este panel y decir que después de tanto molestar con eso del libro y del reality, tengo una persona muy querida por Colombia FinTech que nos hizo un libro y de una me escribió, cuenten conmigo para hacer el libro. Entonces, a todos los emprendedores que tienen historias así interesantes por contar de sus experiencias levantando capital, de sus buenas prácticas, consejos, cosas en que no les salieron bien los procesos o el levantamiento de capital, por favor escríbanme porque creo que puede ser un hecho lo del libro. Lo del reality de pronto no, pero lo del libro, digamos que lo veo más realizable a corto plazo. Entonces, Guillermo, te agradezco muchísimo y a todos los que hicieron parte de este panel, Martín, Isabel, David y Eric, por supuesto, que nos acompañaron aquí en la mañana de hoy.